acompaña la compañera Marlene Rodríguez, gestora de salud ocupacional, la compañera Yoconda Ramírez, quien es la comunicadora municipal y nos da soporte en todo lo que son los controles, nuestro profesional invitado, el ingeniero Fabián Zúñiga Vargas, y esta servidora, Shirley Salazar, gestora cultural municipal. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Fabián y buenas tardes a todos los que se conectan y se conectarán durante esta charla que vamos a tener esperemos que sea bastante provechosa para ustedes. Bueno, recordarle a todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales de que cualquier comentario, cualquier consulta, pregunta que deseen hacer durante el proceso, pueden hacerlo a través acá de nuestra red social Municipalidad de Grecia, y también ahora Fabián les va a comentar alguna otra dinámica que él tiene contemplada para el proceso de esta charla. Hoy vamos a estar hablando y compartiendo sobre un tema que creemos será de muchísimo ayuda e interés para todas las personas. ¿Cómo potencializar mi crecimiento personal hacia el cumplimiento de metas y objetivos? Y es que, bueno, cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos y fallecemos. Esto es un proceso normal y cotidiano de la vida y es lo que vamos aprendiendo con la infancia. Sin embargo, hay un aspecto del ser humano que siempre está en constante evolución, en constante cambio, y es el crecimiento personal. Para conversar sobre estos temas, nos acompaña el ingeniero Fabián Zúñiga Vargas, quien ya nos saludó, pero quisiera presentarles quién es como profesional. Don Fabián es bachiller y licenciado en Ingeniería en Industria de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Además es máster en los sistemas modernos de manufactura del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia de la Universidad Castro Carazo y un coach personal certificado de desarrollo humano integral de la DHISA. Ahí Fabián nos va a comentar ahora también un poquito más de qué se trata. Bienvenido, Fabián, a la Municipalidad de Grecia, al pueblo de Grecia, y este espacio es para usted. Gracias, Shirley. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este live a través de la página de la Municipalidad de Grecia. Realmente para mí es un gusto, un placer poder compartir con todos los pobladores del bello cantón de Grecia. Yo soy naranjeño, entonces soy de ADN de Occidente, de esta región tan bonita y privilegiada que tenemos y donde vivimos. Y espero que en este rato que vamos a compartir, y ojalá que sea muy participativo, que aporten, que den sus comentarios, que puedan hacer sus preguntas durante el proceso que vamos a desarrollar en esta tarde. Y sí, como bien lo dice Shirley, pues tengo varias facetas, trabajo con el Instituto Nacional de Aprendizaje, también soy docente de la Universidad de Costa Rica, y pues también me desempeño como coach personal, donde precisamente el centro de lo que vamos a hablar hoy es sobre cómo potenciar, sobre cómo desarrollar, sobre cómo dar el paso para poder romper esas barreras que muchas veces nos limitan, que muchas veces nos frenan. Como bien lo decía Shirley, la vida es un proceso de aprendizaje que nunca termina, que es continuo, que es constante, en el cual dependiendo del compromiso, dependiendo de la disciplina, dependiendo de la conciencia que cada uno de nosotros tengamos con nosotros mismos, pues vamos a ir en ese proceso de avance, y precisamente a veces hay cositas por ahí que es lo que nos frenan, que es lo que nos detienen, lo que a veces nos impiden hasta por nuestra propia responsabilidad de no asumir la actitud de cambio, y precisamente es ahí donde nos vamos a centrar, porque hay algo importante. Ya casi vamos a pasar a escuchar un poema que fue, tal vez muchos de los que ya tenemos alguna edad, crecimos con él, pero no sé cuánto le pusimos atención, porque en muchas cosas en la vida hay que aprender a desaprender. Y esto es algo muy importante, que muchas veces tal vez lo escuchamos, muchas veces nos lo han dicho, por ahí está,
y hay ciertas cosas que nosotros en nuestra dinámica diaria de la vida personal, familiar, laboral, pues escuchamos, o a veces oímos, pero no escuchamos. Y precisamente para eso es esta charla del día de hoy, que espero que, como vuelvo a repetir, interactuemos de la mejor manera y estamos para servirles. Entonces, tal vez le pido a Shirley que ponga a correr ese poema y que le prestemos bastante atención porque da un mensaje muy reflexivo. Muchísimas gracias, don Fabián. Antes de pasar al poema, le agradecería primero que me aporte el nombre y antes de entrar a ese proceso, pues saludar a doña Nora Suárez, quien es nuestra vicealcaldesa y que hoy también nos está acompañando en esta charla tan importante. Doña Nora, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Realmente un gusto, un privilegio poder brindarles a través del coach Fabián Andrés Zúñiga, un gran profesional de la zona de Occidente, especialista en lo que es desarrollo y crecimiento personal, a los ciudadanos de Grecia y a toda la zona de Occidente. Muy complacida de estar aquí. Muchísimas gracias, coach, y muchas gracias, Marlene, Chile y Yoko. Bienvenido. Muchas gracias, doña Nora, un gusto tenerla con nosotros. Y Shirley, para antes de ya pasar al poema, es Desiderata. Vamos a escuchar Desiderata. Muy bien, les comparto entonces, permítame. Camina plazo entre el ruido y la risa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén un interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el conjunto cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como quiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea su idea de él,
y sean cuales tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Se cauta, esfuérzate por ser feliz. Bien, muchas gracias Shirley por el apoyo. Muchos quizás en algún momento, yo creo que este poema es como parte de nosotros, porque muchos, repito, crecimos con él, escuchamos a nuestros padres inclusive cada mañana que se pasaba, ¿verdad? Generalmente en algunos noticieros, en alguna radio, pero no sé si le han prestado la atención necesaria a tantas cosas positivas, buenas y reflexivas que dice este poema. Y partiendo del mismo, y atesoro una frase que dice ese poema, porque muchas veces nosotros estamos en una dinámica, cada uno individualmente y cada una individualmente, como persiguiendo un deseo, persiguiendo un quiero, siempre reflejándome en otra persona o reflejándome en alguien más. Y nunca realmente hacemos conciencia y reflexión de que el crecimiento personal, de que el crecimiento que nosotros podamos tener individualmente depende de nosotros mismos y de nosotras mismas. Porque ahí el poema dice, siempre, y así va a ser, la vida es así, siempre van a haber personas que van a estar por encima o por debajo de nosotros. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y que precisamente los logros, las metas, los objetivos que nosotros nos queramos plantear en la vida es a partir precisamente de la cuota de constancia, de disciplina y de acción principalmente. El coaching personal es acción, porque muchas veces nosotros tenemos un deseo, nosotros tenemos un quiero y nos quedamos en el quiero, nos quedamos en el deseo. Y precisamente para llegar a la acción, lo que yo necesito claramente es poder determinar qué recursos tengo, qué es lo que quiero y ponerle un plazo. Y precisamente eso es lo que a veces nosotros, como decimos en Tiquicia, vivimos pateando la bolita para adelante. Es muy cómodo patear la bolita para adelante. Nos sentamos y nos apalancamos en una zona de confort que es muy cómoda, que es muy placentera, que precisamente ahí nadie nos molesta, nadie nos dice nada, pero nada crece. En la zona de confort nada crece, y es precisamente a partir de ahí que muchas cosas que son propias creencias que nosotros tenemos nos limitan en nuestro desarrollo personal. Entonces, con este preámbulo vamos a entrar precisamente, y les voy a compartir algunas láminas donde vamos a ir desarrollando el tema, y donde quiero, sí, ojalá que las preguntas, los comentarios, pues puedan abordarse de la manera adecuada, y aquí estamos para eso, precisamente con todo el gusto. Entonces, voy a compartirles la presentación. Bien, como les decía, bueno, Fabián Zúñiga Vargas para servirles nuevamente, y la charla le di el nombre del impacto que tienen las creencias limitadoras en el cumplimiento de metas y objetivos. Dado que el poder de la mente es muy poderoso, como también el poder de las palabras. Y esa conjugación a veces de palabras y del ejercicio que nosotros mismos individualmente hacemos en nuestro actuar nos puede limitar.
Y ese es el principio de todo. Y acá es donde quiero que vean esta imagen y se detengan por un momento, no tanto a pensar qué les refleja la imagen, sino a sentir la imagen. Porque muchas veces nosotros como seres humanos pensamos mucho y no sentimos. O sea, yo creo que a veces hay que pensar menos y sentir más. Porque a partir de ese sentimiento, de esa reacción que podemos tener es que podríamos avanzar diferente quizás. A partir de ese sentir y ese ejercicio de conciencia reflexivo que debemos de hacer todos los días y que a veces el corre-corre, la agenda, la familia, el trabajo, nos dejamos nosotros de lado. Pero vean esta imagen. O sea, y aquí es donde la voy a dejar de compartir en un momento para que precisamente ustedes me digan si alguien quiere hacer algún comentario, de qué idea, de qué percepción tienen de este elefante que acabo de poner acá. Voy a dejarla de compartir para que tal vez podamos hacer algún aporte desde sus casas. Bueno, inicialmente uno lo que puede observar en la imagen es un elefante gigante, triste, cabizbajo, atado por una pequeña cadena a un pequeño poste en comparación con el elefante, ¿verdad? Es como la primera imagen que uno puede observar. Gracias, Shirley. ¿Alguien? Fabián. Adelante, doña Nora. Sí, yo lo que visualizo es que la imagen nos da a entender que nuestras principales limitaciones están en nuestra mente. Un animal tan fuerte, una fuerza increíble, no cree que pueda romper esa barrera, esa pequeña cadena que lo ata, algo muy pequeño también. Entonces es la historia muchas veces de nuestras vidas también. Sí, por aquí en el Facebook, doña Mercedes Sanchía nos indica que asemeja la fuerza y la debilidad juntas. Entonces, sí, me parece que realmente sí, a veces somos grandísimos o somos capaces de hacer muchas cosas y una pequeña cosa nos ancla a poder seguir adelante, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por los aportes. Y muy bien aterrizados, muy bien enfocados los comentarios. Porque precisamente, y esa última observación que hacen de ese choque térmico, ¿verdad? De esa grandeza, de esa imposición que puede tener un elefante, y ahí la cadenita atándolo, da esa sensación, da ese sentir, o sea, tan fuerte pero tan débil. Y precisamente es cuando nosotros tenemos todos los días que fortalecer nuestra mente en función del cumplimiento de nuestras metas y objetivos. Porque muchas veces esa cadenita, yo alimento que esa cadenita me siga pegando todos los días. Porque yo sigo dándole más importancia a la cadenita, que puede ser esa creencia limitante que yo tenga, ese no puedo, ese sentido de negación. Es muy fácil decir no puedo. Es muy fácil decir no quiero. Es muy fácil decir eso me cuesta. Y o sea, nos refugiamos en eso porque eso es la típica excusa. O sea, la excusa es también lo más simple. Excusarse lo más simple para no llegar a la acción, para no hacer un cambio, para no dar el paso. Y precisamente nosotros a veces por conveniencia nos ponemos la cadenita. Y ahí es precisamente donde tenemos que empezar a repensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que verdaderamente me está atando. ¿Es el comentario o es la convivencia que tengo con otra persona o con otras personas? Quizás que no. Quizás que yo también me refugio en que otra persona me ha dicho algo o que a mí me criaron de tal forma, con tal hábito, con tal patrón, entonces ya yo me etiqueto de que yo siempre he sido así y tengo que seguir siendo así, porque así me formaron, porque así me hicieron, porque así lo aprendí, porque esa es la forma en que yo soy y nadie me va a cambiar. O sea, nosotros por más años que tengamos siempre vamos a tener una posibilidad de hacer las cosas diferentes. Todo está en la actitud.
Todo está en la fuerza que uno mismo se impregne a sí mismo con constancia, con dedicación para ver las cosas diferentes, para soltar esa cadenita que tiene el elefante. Porque precisamente, y ahorita vamos a pasar otra lámina ahí, donde voy a explicarles cómo es que nacen estas creencias, de dónde salen, porque de un momento a otro se vuelven tan fuertes y perduran en el tiempo. Eso es lo más, digamos, no quiero utilizar una palabra que se malinterprete, pero lo más grave, porque seguimos toda la vida con eso, seguimos con esas ataduras, seguimos con esos hábitos, seguimos con esos miedos. Muchas veces es un asunto de tenerle miedo al miedo. Le tengo miedo al miedo y que a veces ni tan siquiera sé qué es ese miedo. Y yo como coach a veces lo pregunto, pero ¿cuál es tu miedo? No sé. Esa es la respuesta. Hay que encontrarse. O sea, yo les digo a ustedes y siempre, todos los que nos están viendo en casita, ¿cuánto del día, hagan este ejercicio, cuánto tiempo del día aparten su tiempo familiar, aparten su tiempo de deporte, aparten su tiempo laboral? ¿Cuántas de las 24 horas que tiene el día, cada una de 60 minutos, ustedes mínimo se toman 15 minutos para hacer conciencia y reflexión de cómo estoy, de cómo está administrado mi tiempo, de qué es lo que quiero hacer en un corto, mediano y largo plazo, qué es lo que me está deteniendo en estos momentos y necesito resolver para poder avanzar, pero resolverlo de verdad? O sea, tomar una actitud de cambio de que lo voy a resolver, de que si quiero estudiar más, de que si quiero buscar otro trabajo, de que si quiero empezar a hacer una dieta, muchas veces, o sea, y voy a ponerlo con el ejemplo de la dieta y el ejercicio, que puede ser una meta, un objetivo que tenga cualquier persona en estos momentos. Porque, ¿qué pasa? De muy bonito, llega el 31 de diciembre y todo el mundo tira los globos y toma esta florecita a la billetera para que le caiga plata y todo ese tipo de cosas. Y llegó el 1 de enero. Y estamos a hoy, 21 de julio, y seguimos esperando a ver qué pasa, porque no se ha hecho nada. Entonces, ¿cuánto realmente llevaste a la acción? ¿Cuántos de esos propósitos que cada 31 de diciembre se hacen se convierten en una realidad a través del año? ¿Has trabajado para eso? ¿Has hecho algo para que eso se haga una realidad, para que se convierta en un hecho concreto y puedas avanzar? Y recordar algo muy claro, de que el avance que nosotros tengamos como personas, eso se gana, eso se logra con cuotas de esfuerzo día con día. Nosotros no podemos pretender de que de la noche a la mañana el objetivo, la meta que tenemos se cumpla. Tiene que haber trabajo, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación y dejar de lado la cadenita. Entonces voy a presentarles otra lámina donde precisamente habla un poquito de dónde salen las creencias. ¿Ok? Fabián, sí. justo ahí nos hacen un comentario en redes sociales, sí, claro. Y nos comenta, nos limitamos a pequeñas cosas cuando somos capaces de hacer grandes cosas. Eso es, qué buen comentario. Felicito por ese comentario. Eso precisamente, o sea, nosotros mismos nos ponemos un techo. O sea, no es ni que otra persona nos dice algo y a veces, como les digo, uno tiene que saber escuchar. Uno tiene que saber escuchar. La escucha activa es algo que es muy necesario, que nosotros para desarrollarnos necesitamos hacer esa escucha activa, pero, o sea, tomar lo bueno de esa escucha activa, lo malo lo rechazo. Y muchas personas a veces, por un tema de envidias, por un tema de cosas, ¿verdad?, que suceden, nos quieren minorizar, pero realmente el que tiene que demostrar y el que tiene el talento, y todos tenemos talentos, tenemos fortalezas, explota tus fortalezas, ponlas a trabajar. ¿Podrás tener áreas de mejora? Sí. Ok, pero ¿qué es el asunto? Muchas veces todo lo vemos, a mí esa palabra no me gusta, y precisamente en coaching personal no se utiliza. La palabra problema es una palabra pesada, es una palabra que carga, es una palabra que es un saco muy duro el que nos ponemos en la espalda, ¿verdad? O decir que tenemos debilidades, tenemos oportunidades de mejora. Y tenemos situaciones que podemos llevar adelante, que podemos trabajarlas, que podemos avanzar. Sí, claro que sí lo podemos hacer. Porque muchas veces nosotros nos gusta
irnos, como en esta lámina, por el camino de vueltas, en lugar de tomar el camino derechito. ¿Y por qué sucede esto? Porque no nos organizamos, porque no planificamos, porque realmente no, como les dije, ¿cuánto tiempo del día? Porque no nos sentamos realmente a pensar y a sentir cómo debo de hacer para poder cumplir esa meta y objetivo que tengo. Y en primera instancia, para poder romper, para poder derribar esa creencia limitadora que yo tengo. ¿Ok? ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es aceptarlo. O sea, y eso es precisamente, y lo que le digo allá a todos en casa, los que nos acompañan y las que nos acompañan, de que ese es el primer paso vital ante cualquier situación que yo quiera trabajar en mi vida para mi desarrollo personal. Aceptar que tengo una situación y que necesito trabajarla, que necesito buscar los recursos necesarios para poder avanzar y para poder modificar esa creencia y cambiarla y buscar este camino derecho. Porque muchas veces nos hacemos demasiadas preguntas, pero no buscamos las respuestas. Y esto es otra cosa que a veces somos expertos y expertas. Tratamos de cuestionarnos todo, tratamos de ponerle el signo de pregunta a todo, pero busca la respuesta, busca la solución. Y muchas veces nos desenfocamos. Hay que enfocarse, no perdamos la perspectiva, ubiquémonos, concentrémonos en lo que realmente interesa, porque a veces para tomar una decisión le damos vueltas 100 veces, le preguntamos a 100 personas y terminamos más confundidos y confundidas y más enredados o enredadas de como estábamos al inicio. Entonces, hay que buscar ese camino. Ahora bien, o sea, tenemos que entender y saber de que nosotros no tenemos que ser como todos los pececitos que están ahí en la esferita de la izquierda, de su izquierda. Tenemos que saltar como ese que va hacia la esferita de la derecha. ¿Por qué? Porque muchas veces la idiosincrasia, los modelos, los hábitos, la forma en que se convive, lo tomamos ya y lo damos por sentado de que así debe de ser siempre. Salte del cajón. Da el salto, salte de esa pecera y busca cómo llegar al otro lado. Porque nadie tiene que ser igual a nadie. Y precisamente las personas que han logrado éxito en su vida y que han sido sobresalientes y que todo el mundo puede serlo, nadie tiene limitaciones. O sea, todo el mundo, como lo decía la persona que aportó, todo el mundo se mueve a veces en pequeñeces y se mueve en un círculo ahí que lo absorbe y no da el salto. Precisamente ese es el salto cualitativo y cuantitativo que tenemos que dar como personas. Aceptar lo que tengo que mejorar y potenciar las fortalezas que debo desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las creencias limitadoras? Esos son apegos, son juicios, afirmaciones y pensamientos que vienen desde atrás en algunas ocasiones y que se van alimentando en el tiempo. Porque todas las personas a veces somos muy diestros y muy diestras ¿en qué? En, por ejemplo, apegarme a algo. O sea, apegarme en un deseo y en un querer tan arraigado a eso, a ese algo que quiero, y muchas veces, estimable audiencia, hay que valorar y ponerse límites. ¿Vale la pena seguir con el esfuerzo? ¿O mejor busco otra alternativa? ¿O mejor busco otra solución? Porque a veces, o sea, y no a veces, siempre, buscamos la receta para llegar a algo. Es lo primero que nosotros identificamos y seguimos intentándolo en esa receta para alcanzar la meta. O sea, si quieres llegar a la meta, no cambies la meta, cambia la receta. Porque hay muchas posibilidades, el abanico de posibilidades es muy grande. Lo que pasa es que a veces nos apegamos tanto a eso que nos cegamos, nos invisibilizamos a nosotros mismos. Y precisamente eso nos ingresa en un círculo vicioso donde ahí empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O a veces es una afirmación, o sea, nosotros a veces somos nuestros propios jueces.
y no digo a veces, muchas veces, nos señalamos, nos juzgamos, hasta nos maltratamos. Es que yo no puedo, es que yo no nací para esto, es que yo no tengo tal cosa, y todo es el no, o sea, como lo dije al principio, el sentido de negación. ¿Y qué sucede? Hay patrones o hay comportamientos que también se mueven a nivel del entorno. O sea, nosotros tenemos un entorno o varios entornos, precisamente el social, el cultural y el familiar, que también nos permea, que también obviamente pues tenemos un modus vivendi, tanto desde que fuimos niños, adolescentes y vamos creciendo ya a la edad adulta, pero ese ambiente social, cultural y familiar, dependiendo de cómo nosotros mismos permitamos que nos permee, puede ser que nos ponga esas barreras. O sea, como a veces pongo el ejemplo, y en Costa Rica, ustedes lo saben, es algo que se habla y siempre se dice, ese terror, ese miedo increíble a las matemáticas. O sea, en todos los niveles del sistema educativo. Y lo digo como padre de familia, lo digo como profesor universitario, el miedo a los números. Pero ¿cuál es el miedo? O sea, vamos a ver, de una vez se pone la barrera, se pone la negación, eso me va a costar. O sea, en la medida que usted de una vez se prejuicie de que le va a costar, le va a costar. Pero yo también hago otra pregunta. ¿Cuánto has practicado? ¿Cuántas horas al día inviertes practicando esa materia que en el papel te dicen que es complicada o que es compleja? Realmente te enfrentaste a esa materia, les tomaste el gusto, la viste diferente y dijiste y tomaste una actitud propositiva. No, es que, ¿por qué tengo que ver lo negativo? ¿Por qué me va a costar? Simplemente le voy a poner esfuerzo y disciplina y voy a practicar bastante para sacarlo adelante. Entonces, ven, hay ciertas cosas que en el mismo medio, desde que estamos niños y vamos creciendo, nos lo marcan, como la impuntualidad. Ah, el tico es impuntual, estamos en el país del pura vida, qué bien, ok. O sea, ¿qué práctica más fea es esa? La impuntualidad. Yo creo que el reflejo de la responsabilidad de cualquier persona en cualquier trabajo, la primera carta de presentación se llama puntualidad. Pero como vivimos, repito, y todos estamos en esa pecera de su izquierda, entonces es muy fácil estar en la pecera a la izquierda. Porque como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí es el hecho de que nosotros tenemos que dar ese salto, dar ese cambio y tratar de modificar esas creencias limitadoras. Ahora bien, Fabián sí. nos enseñó, recuerdo un profesor de la universidad, me enseñó algo que se me quedó para toda la vida, decía, la meta es rascarse la oreja, rásquense en la oreja, ¿verdad? Y todos hacemos así. Y tan fácil que es rascarnos la oreja. Pero nuestra cultura, nuestra familia, todo esto, ¿verdad? Nos enseñó a rascarnos la oreja de esta forma. Y era tan simple. Eso, precisamente, y excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir el molde. O sea, queremos seguir a como todo el mundo lo ha hecho. O sea, vamos, y tal vez es un término fuerte, pero me van a disculpar, como que queremos seguir domesticados en ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, si fulano y fulana lo hizo igual, yo también lo tengo que hacer igual. ¿Por qué no buscas el camino fácil? O sea, yo siempre le digo a mis clientes, o sea, háganlo simple, háganlo fácil, sientan más, piensen menos, desestructúrense, siéntanse libres. Porque muchas veces cuando nos ponemos un objetivo, una meta, y también tenemos apropiado de que hay una creencia en nosotros, eso de una vez nos pone así como en una camisa de fuerza. O sea, hay que soltar, primero aceptarse, luego tener una actitud de cambio y hacer acciones para poder llegar a ese cambio y a esa meta y a ese objetivo que quiero, pero no bajo un ambiente de presión, porque ahora hay una lámina más adelante que van a ver de que todos avanzamos diferente, todos no avanzamos a un mismo ritmo, nada más que yo quiero ir igual que la otra persona.
Está bien que seamos competitivos y competitivas en la vida, eso es vital para poder cumplir objetivos, metas y desarrollarse, eso es básico. Sin embargo, tenemos que entender y hacer conciencia y reflexionar de que todos avanzamos en cierta medida en cualquier cosa a un ritmo diferente. Y todos tenemos capacidades también que no son iguales. Y hay otros que tienen otras fortalezas y yo tengo otras. Y ahí es donde viene muchas veces el trabajo colaborativo, ¿verdad? Lo que llaman ahora el networking, que es poder hacer equipos de trabajo que nos ayudemos, porque todos podemos hacer sinergias. Inclusive uno mismo puede hacer sinergias para ayudarse en su propio desarrollo personal. Ahora bien, de esto que hemos venido hablando en esta primera parte, Fabián, doña Nora, quería hacer una intervención. Sí, claro. Sí, Fabián, a propósito de todo lo interesantes temas que usted ha tocado y elementos, me gusta mucho una frase que por ahí se menciona que dice que deja que tus sueños sean mayores que tus miedos. Es cierto. Todo empieza como un sueño y uno tiene que ser valiente y buscar, como decía usted, el camino para forjar ese sueño y no dejar que esos miedos, que como usted bien dice, estamos relacionados con esas creencias limitantes que las hemos heredado o muchas veces las hemos aprendido o ha sido también producto del entorno, de la cultura, una cultura que en ocasiones nos minimiza y nos cuestiona y nos critica. Tenemos que dejar de lado esas cosas. Pero ¿cómo hacer, Fabián, para luchar con todo un entorno en ocasiones negativo y limitante? ¿Y cómo luchar con esa cultura que muchas veces nos condiciona tanto y que de alguna vez nos hace más pequeños? Muchas gracias, doña Nora. Eso que usted dice es muy cierto. Lo que sucede es, y qué buena pregunta, ¿cómo hacemos? Y muchas veces es un tema, como usted bien lo menciona en la frase que indica, de que el miedo le gana al sueño, a la meta, al objetivo. Y bueno, ¿qué es el asunto? Y para que cada quien haga un ejercicio de conciencia y reflexión en su casa, ¿has enfrentado ese miedo? ¿Lo has confrontado o lo has evadido? Porque muchas veces es eso, o sea, yo siento que eso es el primer paso importantísimo que hay que dar para poder avanzar. Tengo que enfrentar ese miedo y tengo que hacerle saber a ese miedo de que no es más fuerte que yo y que precisamente todo lo que me ha venido afectando, y aquí esta lámina me ayuda mucho también para darle respuesta a lo que usted me indica, doña Nora. Si habláramos de que esa creencia limitante es ese miedo, hagamos un análisis, o sea, cada quien haga su análisis. ¿En qué y cuánto me ha perjudicado? ¿Realmente ha tenido algún beneficio? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces queremos resaltar con una fortaleza mi propia debilidad y realmente, o sea, tal vez somos una persona, un reflejo de persona ante la comunidad, ante el trabajo, ante la sociedad, y cuando llegamos a la casa estamos desboronados por dentro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa autenticidad, porque sé que tengo eso, pero no lo puedo soltar porque le tengo miedo a ese miedo. Y vamos a ver, un ejercicio súper importante es, y que ya vamos a pasar a que todo el foro nos pueda aportar también, de que nos imaginemos hoy, en este momento, hoy, en este día de esta charla, imaginándose, porque todos tenemos oportunidades de mejora y todos en alguna o menor medida tenemos esas creencias limitantes. Imagínense en estar en el lugar más placentero del mundo en estos momentos, imaginándose cómo sería la vida de ustedes si esa creencia no existiera a hoy. Y yo creo que ahí, porque nadie motiva a nadie, ahí el punto está en que uno mismo es el que tiene que generarse esa motivación y esa fuerza interior, motriz, que como dijo Einstein, ¿verdad? Hay una fuerza motriz más fuerte que cualquier otra, ¿verdad? Que el combustible, que la energía nuclear, y Einstein lo dijo, que es la voluntad. Tengo que tener una fuerza de voluntad.
y esa fuerza de voluntad es la que me tiene que dar ese impulso para que precisamente yo llegue el momento en que viva sin esa creencia, en que dé el paso y, como usted lo decía, doña Nora, a que ese sueño se convierta en realidad ya sin miedo. Fabián, y tal vez muchas veces es que ni siquiera nos damos la oportunidad de dar el inicio a eso. O sea, nada más decimos, no puedo, tengo miedo, o no, simplemente no puedo, sin ni siquiera habernos dado la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que sí se puede o que sí podíamos, ¿verdad? Sí podíamos vencer ese miedo. Totalmente, totalmente, y es por eso yo a veces, doy un ejemplo en otra lámina, esa no está en la presentación, pero se los voy a comentar rápidamente antes de pasar a la parte de opinión, que vamos a utilizar una herramientita ahí digital. Muchas veces yo comparo la vida nuestra del día a día, quiero decir del día a día, y hagan ustedes este ejercicio también con un pastelito, con un pastel, con un queque muy rico partido en porciones. Y una porción es mi tiempo de familia, mi tiempo de pareja, mi tiempo con mis hijos, mi tiempo en el trabajo, mi tiempo de responsabilidades, por ejemplo, si tengo una disciplina deportiva, mi vida social con mis amigos. Bueno, vamos a ver, ¿y usted? ¿Dónde está usted? ¿Hay una porción de pastel para usted? Digo, para usted, todos los que nos están hoy observando a través de este live de la Municipalidad de Grecia. O sea, hay un pedazo para usted donde usted haga ese ejercicio de esto que acabamos de hablar y realmente invierta muy bien su tiempo en superarse, en desarrollarse. Porque está bien, o sea, uno tiene que estar, es importantísimo ayudarle a las otras personas, ser solidarios, poder hacer siempre bien el trabajo en lo que nos desempeñemos, indistintamente de lo que hagamos, pero hay otra parte que es mi crecimiento. Y yo a veces utilizo un término, y no se malinterprete, pero para mí es muy útil, que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que tener un egoísmo sano. ¿Y a qué me refiero yo con un egoísmo sano? Me refiero que a veces hay que decir que no, porque a veces la avalancha de cosas y de situaciones en nuestras 24 horas al día, por 7 días a la semana, son tantos que estamos cargados, saturados, y no dejamos tiempo para nosotros mismos. No dejamos tiempo para poder trabajar nuestro desarrollo. Y eso es algo que se logra a través de esos espacios de silencio. Habla un experto por ahí que el silencio, buscar ese silencio todos los días, un ratito, es muy importante. Y ahí es donde empezamos a hacer conciencia y a reflexionar. ¿Para qué? Para después buscar responsablemente cómo hacer acciones que me lleven a un cambio. Precisamente ese es, bueno, es parte del modelo que yo trabajo como coach personal, se llama modelo CRACK, que son esas 5 etapas: conciencia, reflexión, responsabilidad, acción y cambio. Si nosotros nos vamos, aunque suenen palabras muy sencillas, pero las apropiamos, nos identificamos con ellas y podemos trabajarlo, yo creo que vamos a tener un mañana diferente. Voy a pedirles a toda la audiencia, vamos a hacer de forma obviamente libre y anónima, porque es importante también, si quieren aportar dentro del tema que estamos hoy desarrollando, en esta lámina, y ahorita voy a salirme de acá de la presentación para poderles mostrar ya la aplicación, pero ustedes ingresan en Google a esta dirección, menti.com. En el momento en que ingresen a esa dirección con tu teléfono celular, menti.com, se les va a mostrar o les va a pedir una clavecita, ¿verdad? Una numeración que ya en unos instantes les voy a compartir. Entonces, voy a salirme de la presentación un momentito. Se llama menti.com, la página web a la cual van a ingresar. ¿Y cuál es la dinámica? La dinámica es que ustedes, con toda la libertad, sintiéndose hoy muy tranquilos en este espacio reflexivo y de conciencia que estamos haciendo y aportando al crecimiento de cada uno de nosotros, puedan expresar cuál creen que es algunas de sus creencias limitantes. Y de forma muy, muy abierta, repito, ahí van a ver que se va a formar algo como lo que están en estos momentos observando, donde dice educación, vivir, hogar. Eso es un ejemplo nada más, pero la misma mecánica es la que va a resultar de una vez que ingresen aquí a menti.com,
les doy el código y a partir de ahí empiezan a escribir con 3 opciones, tienen hasta 3 opciones para escribir y le dan enviar y ahí es donde se empiezan a formar ese cuadro de letras. Voy a dejar de compartir acá, un momentito. Ok, y ahora voy a irme a la aplicación. Tal vez nada más si me confirman si la están observando. Sí, señor, sí la estamos observando. Bueno, estamos observando que estás bueno, sí es. Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos el código, que es este que está en la parte de arriba, que dice, bueno, ahí está la dirección, ¿verdad? Menti.com, y el código es 9219-0922. Entonces, ¿cuál es la idea? Que demos una respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles siento? Y vamos a ver, no pensemos tanto, sintamos más hoy, en este ratito. ¿Cuáles siento son mis creencias limitadoras que no me dejan avanzar en mi desarrollo personal? Ese algo, esa barrera, esa piedrita en el zapato que me ha chimado y que me sigue chimando, y lo que sucede es que a veces nosotros toleramos eso. Nos volvemos tolerantes, pero se nos pasa por un rato, pero vuelve. Se nos pasa por un rato, pero vuelve. Y sigue viviendo con nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, ahí está la pregunta. ¿Cuáles siento son mis creencias limitadoras que no me dejan avanzar en mi desarrollo personal? Pueden empezar a escribir y empezar a enviar sus aportes. Vamos a dar un espaciecito para que lo puedan hacer. Ay, estornudé y estaba con el micrófono abierto, perdón. Tranquilidad, salud, más bien. Salud, Chile. Ok, como ven, ahí ya empiezan a salir sus aportes. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ir comentando algunas de ellas, ¿verdad? Qué interesante esa, ¿verdad? Autosaboteo, que dice ahí. No voy a poder desarrollarlas todas, obviamente, ¿verdad? Pero voy a tomar algunas. Y sí, muchas veces nosotros, y como les dije desde el inicio, a veces esa creencia, y ahorita la van a ver también en una lámina que está más adelante, nosotros mismos la alimentamos. Y nosotros mismos somos, como dice un dicho por ahí también, que tal vez lo han escuchado en algunas ocasiones, uno mismo es el que se pega el balacito a los pies, ¿verdad? O sea, y también ese autosaboteo va acompañado, que ya lo mencioné, pero es importante recordarlo, de la excusa. O sea, no puedo, me cuesta, para mí es difícil, no tengo la capacidad. No, a mí no me metan en eso porque yo realmente eso nunca lo he hecho, entonces no creo que lo vaya a hacer bien. O sea, de una vez nos ponemos en modo negativo. O sea, como decía otro dicho por ahí, una persona que en lugar de volver en sí, vuelve en no. Entonces, precisamente, o sea, hay que cambiar esa actitud. Mucho es un asunto de actitud. Vean el tema del tiempo. Yo tengo otra charla por ahí que es específicamente, precisamente para eso. Muchas veces la administración de nuestro tiempo está sumamente desorganizada. No tengo una agenda. Creemos que todo lo podemos llevar mentalmente. Eso es el peor error que podemos cometer. O sea, a veces la gente lo puede tachar a uno de que para qué tiene una agenda de estas, de escribir, de papel, es lo mejor que puede haber.
es lo que más te va a ayudar a organizarte, porque usted cuando escribe, usted apropia, usted lo hace suyo, usted sabe y asume la responsabilidad de lo que ahí está escribiendo que tiene que hacer. Mentalmente el cerebro no te va a organizar, lógicamente, las actividades que tienes que desarrollar todos los días. Por ahí habla de la desconfianza. Importante, desconfías de ti mismo, de ti misma. Hagámonos esa pregunta. O sea, ¿debido a qué? Si yo me doy cuenta de que soy una persona que tengo capacidades, pero que probablemente las he tenido, como yo le digo a algunas personas, las tenés allá escondidas en la bodeguita de los chunchecitos viejos de la casa y nunca sacás eso de ahí y no lo pones a trabajar y no lo utilizás, ¿ok? Y también, esto es un ejercicio, vuelvo a repetir, de disciplina, porque mucha gente a veces, como dicen, hace un intento en algo y ya, porque no se logró o no se logró totalmente o satisfactoriamente en un primer intento, desisten. Y es muy fácil desistir. O sea, ¿quién dice que estos científicos, el que inventó el bombillo, le salió la prueba la primera vez bien? O sea, fueron más de 2000 intentos. O sea, por eso hay que ser constantes, por eso hay que ser disciplinados, porque lo más fácil es decir, esto no es para mí, me salió mal. Bueno, eso no lo tome como un error, eso no lo tome como un fracaso, eso tómelo como un aprendizaje que le va a dar lecciones aprendidas, valga la redundancia. ¿Para qué? Para la próxima vez no cometer los mismos errores, hacerlo diferente, como les digo, cambien la receta, no cambien la meta. Entonces, de ahí, vean qué interesante todo lo que nos están aportando. Y precisamente, sí, ahí veo también la palabra escuela, y también porque no me puedo extender tanto, pero acá están cosas, y ustedes lo están viendo ahí, que pueden ser de las realidades de cada uno de nosotros. Pero eso no es simplemente decirlo, hay que trabajarlo, hay que dar el paso, hay que ver cómo salimos de esa zona de confort precisamente y tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces, muchas gracias de verdad a todos los que participaron, y aquí nada más rescato de último esta que veo interesantísima: falta de convicción. O sea, ese dicho a mí tampoco me gusta, pero en realidad es eso. O sea, hay que creérsela, y creérsela no es creérsela de que, porque para mí el término está mal empleado, ¿verdad? O sea, me la creo un rato y después no me la creo. No. O sea, es precisamente apropiarse de ese creer en mí mismo, de dar, y no es creérsela, es tener confianza en sí mismo. Qué bonito decir, yo confío en mí. Muchas veces uno le dice a otra persona, es que yo confío en vos, pero usted se ha dicho a usted mismo, yo confío en usted. Fabián, ¿usted confía en Fabián? Sí, yo confío en lo que yo hago. Y siempre voy a quedar satisfecho o satisfecha de lo que haga, por pequeño que sea, de que di mi mayor esfuerzo. Salió bien, genial. No salió tan bien, lo voy a intentar nuevamente. Entonces, yo creo que esa es la actitud que tenemos que tomar. Acá, ok, ya casi volvemos a la presentación. No sé, Shirley, si hay alguna pregunta o algún comentario en las redes. Bueno, básicamente autoconfianza y el yo puedo, ¿verdad? Que el tema está muy interesante, perseverar, la falta de confianza en uno mismo son algunos de los mensajes que nos llegan acá a través de las redes sociales. La disciplina es lo mejor para organizarse, nos dice Víctor Hugo Víquez, y así varias personas que tenemos acá conectadas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a compartir un momentito otra vez la presentación. Y bueno, esas creencias, y para que podamos comprender todo el ciclo que esto genera, porque no se queda ahí, o sea, no se queda en la creencia como tal, que ahí la tenemos pegadita, ¿verdad? Yo le digo a veces a las personas, es ese bichito que tenés ahí adentro, y todos los días le echas comida. Y él feliz de que lo alimentes. Feliz está, le das comida de gratis, ahí está dentro de vos, sácalo. Ya es el momento de ponerle un hasta aquí, no señor, ya no te alimento más. ¿Por qué?
Porque esa creencia, esa idea, ese juicio, esa afirmación, ese apego, se convierte en una conducta. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que eso es lo que rige nuestro comportamiento en muchas de las cosas que hacemos, en muchas de las formas de cómo decimos las cosas, de cómo actuamos, de cómo nos manejamos en ese ambiente que hablaba yo, ¿verdad? Del social, del familiar, del laboral, del personal. Y eso tiene un resultado, evidentemente. Y las creencias limitadoras, ese resultado, les aseguro que no es nada positivo. No es nada positivo. ¿Por qué? Porque nos golpea. A veces no es que es ese martillo que nos da de uno solo, ¿verdad? O sea, que de una vez, ¡pum!, Fabián, por la cabeza. No, sino que nos va dando golpecitos. Todos los días nos va dando golpecitos. Y eso es como cuando vamos acumulando algo de que nosotros necesitamos soltar, ¿verdad? Necesitamos decir, necesitamos hablar, necesitamos ya dejar, quitarnos ese peso de encima. Lo mismo pasa con las creencias, o sea, eso es acumulativo. Por eso tenemos que ver esos caminos para precisamente no tener esos resultados ni tampoco alimentarlo, porque ahí viene la etapa de refuerzo, que es la cuarta etapa de las creencias limitadoras. O sea, no solo lo reforzamos nosotros mismos, sino que a veces, o sea, nos sentimos de una o XY forma y buscamos otra persona, como que sea, digamos, como decimos, el trapito de lágrimas, y más bien que nos diga, sí, sí, es cierto, es que a vos te cuesta, ¿verdad? Sí, sí, y nos da la palmadita por la espalda. ¿Nos están ayudando? No, no nos están ayudando. Nos están reforzando la creencia limitante. Entonces, precisamente ahí es donde tiene que haber un giro, donde tiene que haber un cambio. ¿Y dónde empieza ese cambio? Ya lo dije antes. O sea, hay que poner un alto en el camino. Hay que realmente detenerse, hacer pausa, o sea, quitar el botón de play y hacerle pausa a nuestra dinámica diaria y decir, ok, llegó el momento. Realmente sí tengo una creencia que me está afectando, que me está chimando el zapato, y precisamente dejar de lado esa predisposición. Ese no puedo, ese me cuesta, ese, no, mira, es que ahorita no tengo tiempo, lo voy a empezar a trabajar la otra semana, la dieta, el ejercicio, cualquier cosa. Y ahí seguimos, como les digo, llega el otro 31 de diciembre y no he hecho nada. O sea, ¿te has dado cuenta realmente de eso? Es muy bonito hacer propósitos y la fecha festiva del 31 y todo eso, pero realmente lo que te propones lo consigues, lo concretas, lo haces. Entonces llegó el momento de eliminar esa predisposición y de liberar de la mente de los no puedo. Y le agrego la frase que decía doña Nora anteriormente, o sea, que ese sueño, que esa meta, que ese objetivo es reflejarse ahí adelante, es verse ya concretando eso, obviamente, sabiendo que para eso hay un proceso, porque esa es otra cosa que a veces tenemos, o sea, no te enfoques en el resultado, enfócate en el proceso, eso es vital, porque muchas veces queremos llegar como los 100 metros planos, ¿verdad? Llegar a la meta en segundos, no. Recuerda que para eso hay un proceso que cumplir, hay actividades, hay recursos, hay tiempo. Y eso va a dar un resultado. Pero mucha gente a veces quiere ir despavorida, quiere ir acelerada, quiere ir a 120 por hora para lograr esa meta rápida y se brinca pasos. Y por eso es que a veces las cosas no resultan. Porque no seguimos un orden, una organización, una planificación de las cosas para poder llegar ahí. Y acá es donde les mencionaba que precisamente no tampoco debemos de prejuiciarnos o creer de que todos tenemos que avanzar al mismo ritmo. No, así no es. O sea, tengo que estar claro de que vaya en la dirección correcta, de que la decisión que tomé hacia superar esa barrera, hacia ir hacia mi objetivo y meta es por la vía idónea. Y también, si hay escollos en el camino, hay que afrontarlos, hay que enfrentarlos, hay que, de forma fuerte y convencida, ir hacia adelante. Ahora,
Cada quien tiene sus tiempos y avanza a como puede. Todos tenemos recursos diferentes, llámese de tiempo, llámese económicos, llámese de recursos ya de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestra conexión alma, mente y cuerpo, que eso es importantísimo, que esté conectado para poder seguir avanzando. Entonces, pero si hay algo básico, que es la determinación con la que nosotros hagamos las cosas. O sea, no es que hoy lo quiero hacer y mañana me levanto y esa palabra también es nociva. Esa palabra también carga, esa palabra es pesada. ¡Qué pereza! Ay, ayer, o sea, me hicieron una rutina de ejercicio, pero hoy qué pereza. Es que me hizo el nutricionista la meta, pero, perdón, la dieta, pero lo hice una semana y voy a volver. Y esa inconstancia nos lleva otra vez a la inacción. Y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. Entonces avanza como puedas, como el caracol que está ahí, o avanzan zancos, o avanza como Flash que está ahí en la imagen, pero avanza. Y avanza con determinación. Y precisamente tenemos que darnos cuenta, como decía antes, de que esa zona de confort ahí es muy cálida, muchas veces. Y caemos en un continuismo. Y caemos en una monotonía. Y muchas veces, a veces hasta nos preguntamos, no sé si a ustedes les ha ocurrido, los que están allá en casa y las compañeras que nos acompañan hoy de la municipalidad de Doña Nora. O sea, si en algún momento unos se han hecho esa pregunta de que, uy, qué vida, ¿verdad? La rutina. Todo el mundo habla de la rutina. Y bueno, ¿por qué es la rutina? La rutina es porque estás en una zona de confort. Porque no te planteas metas nuevas, objetivos nuevos, sueños nuevos. No te das la posibilidad de tener nuevos aprendizajes o desaprender cosas que nunca debiste de aprender. Pero eso lleva una cuota de esfuerzo. Y hay una frontera ahí entre seguir ahí o pasar y dar el salto cuantitativo y cualitativo a esa zona de aprendizaje. Obviamente, cada uno de ustedes tiene una situación particular, pero tiene que enfocarla. Tiene que determinar que esas metas, objetivos, sueños y aprendizajes para salir de esa zona de confort a partir de esfuerzo y de disciplina que antes lo enfatizaron, debe de tener estos elementos que están viendo ahí. Y también, recapitulando la pregunta que hacía antes doña Nora, o sea, ¿pero cómo hago? ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, aceptarse. Lo segundo, disponerse. Hacer ese ejercicio de conciencia, reflexión, responsabilidad, acción y cambio. Y definir metas y objetivos claros. Que sean específicos, que sean medibles, que sean atractivos, porque si no quiero trabajar algo que no me gusta, no voy a trabajar lo que no me gusta, evidentemente. Que sean realistas, fundamental. Muchas veces queremos comernos el mundo en un bocado y eso no es así. Así no funciona. Tenemos que tener sentido de realidad. Eso es otro concepto importantísimo en cada uno de nosotros. Tenemos que tener sentido de realidad. Yo no puedo pretender que si mi objetivo es cambiar el carro, yo mañana voy a tener un BMW, Fabián Zúñiga, ¿verdad? Mañana va a tener un BMW del año en la cochera de la casa. Esa no es mi realidad. Y tampoco es mi prioridad, porque ahí viene otro punto, las prioridades. ¿Qué es tu prioridad? Porque muchas veces ponemos prioridades que, pónganse a pensar, mejor era hacer aquello otro primero que esto, porque lo otro era más necesario. Entonces, ese sentido de realidad es fundamental. Y algo que es todavía más relevante, ponerse un tiempo. Póngase en un tiempo. Pero, o sea, asuman un reto personal de que van a cumplir en ese tiempo. Podrán haber eventualidades, podrán haber obstáculos, podrán haber situaciones que, o sea, obliguen a veces a que ese tiempo se tenga que ajustar, sí. Definitivamente que sí. Pero muchas veces, ¿verdad? Nada más dejamos que el tiempo corra y no nos medimos cómo vamos. O sea, del 100% de la barra, ¿cuánto has avanzado? ¿En cuánto tiempo? ¿Ok? Y realmente estás atendiendo a la especificidad de ese objetivo que te planteaste. Por eso,
algo que es muy sencillo, que es la metodología SMART, que es una de las tantas para plantearse objetivos, son estas 5 características que están viendo ahí, que eso no es nada complejo, esto no es nada difícil, es simplemente aplicarlo, es simplemente hacerlo, y disponerse y irse hacia adelante. Ahora, vamos a ver cómo estamos de consultas, porque por ahí hay otro videito también interesante que habla sobre la creatividad, y precisamente es que nosotros mismos ponemos nuestro cerebro como lo predisponemos para que no genere lo que decía el compañero antes, de hacer grandes cosas. Todos estamos en capacidades de hacer grandes cosas. Sin embargo, precisamente muchas veces esa misma predisposición la tiramos a nuestro subconsciente, y el subconsciente empieza a trabajar y nos bloquea. Porque mucha gente dice, es que me nublo, me bloqueo. Sí, pero es que uno mismo es el que está propiciando que eso suceda, que eso ocurra. Entonces, esto era un poco de lo que yo sé que tal vez por el factor tiempo, y ahí me avisan si se puede correr o no el video, pero esto es, o sea, lo que quería dejarles era una semillita. Yo siempre digo de dejar una semillita sembrada, que ojalá pueda propiciar un espacio reflexivo, individualizado en cada uno de nosotros. Entonces, las creencias se pueden romper, las creencias se pueden modificar. Todo está en la actitud, en el compromiso y en la responsabilidad con nosotros mismos. Nadie lo va a hacer por vos, nadie. Sos tú mismo el que tiene que dar el paso para seguir adelante. Si le parece, vamos a compartir el video, Fabián. De acuerdo. Los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido de largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si no vamos a nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide despertarnos todos los días llenos de grandes ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas que generamos aquí? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, existe a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano, lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett, que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, así en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias sobre el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer sus residencias. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros estamos a pensar de que creemos que ya no lo necesitamos? El segundo tractor de la ordenación habita en nuestro interior, y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro del mamífero, sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que controla las funciones básicas relacionadas con la supervivencia, y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las incidencias escénicas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considero este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huye, y si es más pequeño, se convierte en presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparear. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño luchas o la incorporas a tu vida.
pero si es una gran idea, te asusta y huye de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínate de este modo: el pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la situación conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del juego anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Antes de darle la palabra a doña Nora, que le había levantado la manita, precisamente el video nos ilustra lo poderoso de nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, esa parte de supervivencia del cerebro y esa reacción que tiene el cerebro cuando es algo más chiquitito que yo, venga, aquí a la par mía, pero cuando es algo más grande, uy, qué susto. Entonces, cuando hay grandes ideas, las vemos demasiado grandes y no las concretamos. De una vez nos ponemos en, no, eso no es para mí, porque es muy grande para mí. O sea, el querer emprender y el poder dar el paso para poder generar un negocio personal, no, Dios guarde, o sea, me da miedo. Y tal vez es una idea brillante. ¿Y cuántas ideas brillantes, y hagámonos estas preguntas hoy, cuántas ideas brillantes cada uno de nosotros ha tenido en la vida y se han quedado en eso, en una idea, y nunca se ha llevado a la acción y a la práctica? Ahí se los dejo de forma reflexiva. Doña Nora creo que quería aportar. Sí, excelente, Fabián. De verdad qué buena charla nos estás dando. O sea, todo para reflexionar y hacer las cosas mejor. Yo quería tal vez sumar a todo lo que usted ha indicado e instruido con su expertise. Tal vez hablar del poder, que nos hables un poquito como del poder de la palabra. Yo sé que eso es un tema ya para otra charla, pero yo creo que sí es importante que cuando nos vengan esos pensamientos o esas creencias limitantes, porque yo digo que un pensamiento es simplemente un pensamiento, que de alguna forma, si son muy repetitivos, calan mucho y nos condicionan, pero yo pienso que cuando lo materializamos esos pensamientos negativos con palabras, ahí sí que estamos fregados, como decía mi abuelito. Entonces podemos contrastarlo con nosotros mismos, decirnos cosas positivas, porque bueno, yo misma lo creo en lo que es el poder de la palabra. Incluso si usted se va a los que somos creyentes, la palabra tiene poder. Y es tan importante, por ejemplo, uno como madre de familia o los que tenemos gente a cargo, que no solamente nos las creamos nosotros, sino que también nosotros con sutileza y también muchas veces con empoderamiento, les digamos a la gente lo valiosas que son, ¿verdad? Y que esas personas por ellas mismas sean las que se empoderen y se decreten y digan las cosas que ellos quieren lograr, porque yo pienso que cuando uno muchas veces repite algo, realmente eso se convierte en realidad, ¿verdad? O sea. Muchas gracias, doña Nora. Sí, efectivamente, o sea, vamos a ver, y yo creo que se liga lo que usted está mencionando con la escucha activa, y realmente cómo hacemos nosotros la escucha de otras personas y cómo tomamos lo valioso y dejamos de lado lo que no realmente es importante, porque muchas veces nosotros escuchamos a las personas para responderles, o sea, y no escuchamos para entender el mensaje que nos están dando. Y yo creo que por ahí empieza mucho de esto, ¿verdad? ¿Por qué?
porque la forma en que yo le pueda expresar a usted, y tomo el ejemplo con usted, doña Nora, algo, ¿verdad? Una opinión, un comentario, hasta igual que podamos debatir asertivamente y constructivamente sobre un tema, va a ser, obviamente, una comunicación más fluida, más empática, más objetiva, en la medida en que usted y yo nos escuchemos como deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí es donde el mensaje se empieza a tergiversar y ahí es donde empezamos a decir cosas, a veces hasta muy hirientes, y ahí es donde entra en juego lo que usted dice, ese poder que tienen las palabras. Porque la mala interpretación de algo y el decir ciertas cosas, que hoy en día eso prolifera, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales a veces se convierten en un estallido, ¿verdad? De emociones y de comentarios y de palabras que a veces no son las más adecuadas. Obviamente cada quien se respeta, diga lo que tenga que decir, pero precisamente porque a veces también somos dados a tomar la primera impresión. O sea, y yo no conozco a doña Nora y no sé quién es doña Nora y ya la etiqueté por una primera vez que conversé con usted o la vi, ya me formé un criterio y de una vez ahí es donde entra el juez que tenemos adentro, ¿verdad? Y de una vez enmarcamos. Y obviamente a veces nos expresamos, yo no hacia usted, digamos, pero ya hago, y es que doña Nora tal y tal cosa, y entonces usted empieza y la palabra empieza más bien a ser negativa sin usted tener realmente un criterio informado, conocido de quién es esa persona, que la haya tratado, de que ya haya socializado. Entonces, ahí es donde a veces nosotros nos desviamos, nos confundimos, y es donde la palabra, esa fortaleza, ese don, esa fuerza que tiene la palabra, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de qué decidimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. Entonces, yo creo que a veces nos gana la emoción, porque nosotros somos más emocionales que racionales, los seres humanos somos así, pero definitivamente tenemos que buscar equilibrios, porque no podemos descompensarnos a un lado o al otro, porque si no ahí más bien puede venirse una avalancha de cosas hacia nosotros mismos. Creo que Shirley quería decir algo. Gracias, Fabián. Tal vez ya como para ir cerrando un poquito este proceso, aunque nos quedan infinidad de preguntas por hacer, nos da para generar otro montón de charlas este tema. Yo quisiera hacerle una pregunta en base también a algunos comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales. ¿Es necesario buscar ayuda para trabajar las creencias limitadoras o puedo hacerlo yo solo? Definitivamente es necesario buscar ayuda. O sea, preferiblemente ayuda profesional, más sin embargo, por lo menos buscar ese apoyo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? La razón es que, por ejemplo, y lo voy a poner en contexto con una situación que es otro tema, cuando estamos con asuntos de problemas financieros, o sea, eso se convierte en una bomba de tiempo para las personas y hay personas que han tomado decisiones muy lamentables con ese tema, pero ¿qué es lo que pasa? Lo tienen ahí cargado y, o sea, son una bomba de tiempo, vuelvo a reiterar. Cuando la persona comparte su situación y busca ayuda, eso le ayuda inclusive a descargar, ¿verdad? Porque ya sintiendo el apoyo de la otra persona, sintiendo el consejo, sintiendo la guía, sintiendo la orientación, también teniendo la satisfacción ya personal, porque yo creo que a todos nos ha pasado, qué bonito ser escuchado. Solo el hecho de que me escuchen, de poder decirle a esa persona que me ayude, aparte que me va a ayudar de que me está escuchando. O sea, yo creo que eso, desde el punto de vista de carga emocional, es como abrir la válvula de escape y hacer puff, ¿verdad? Y eso le va a ayudar mucho a la persona a que pueda ir dando esos pasos orientados para que pueda ir avanzando en su situación y lograr su objetivo. Pero definitivamente esto es como cuando en algún tipo de adicción la persona considera de que pueda salir sola. No, o sea, definitivamente necesita una ayuda, necesita un soporte, necesita un apoyo que le pueda ayudar a salir adelante. Bueno, hoy hemos compartido un poquito esta tarde, noche ya, con todas las personas que nos han
transmitido sus mensajes a través de las redes sociales, las cuales pues obviamente hemos hecho llegar a don Fabián. Don Fabián, muchísimas gracias por este aporte. Desde el gobierno local pues estamos comprometidos con este tipo de procesos y creo que ahorita doña Nora puede más bien secundarme en ese sentido. De nuestra parte, nuevamente agradecerle por compartir este tiempo con nosotros, que si algo nos quedó hoy la enseñanza es que el tiempo es valiosísimo y es el mejor aporte que podemos dar, ¿verdad? Que si bien es cierto que existen personas y problemas por ahí muy ruidosos en nuestra vida, depende de nosotros lo que suceda con esos entornos. Así que muchísimas gracias de parte nuestra. No sé si doña Nora quiere agregar algunas otras palabras. Y pues a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, agradecerles el tiempo por estar acá compartiendo con nosotros. No, Fabián, realmente muy complacida de parte de la administración, feliz con esta charla. Aquí me llegan muchos mensajitos, a mí también, de agradecimiento. Queremos que otro día, si usted tiene bien, nos comparta un poquito más de todo eso que usted sabe. En realidad nos dio una clase de crecimiento personal. Y yo creo que hoy por hoy es lo más importante que le podemos dar a los otros, como dice Shirley, dar un poquito de ese conocimiento que usted tiene tan grande y que sabe expresarlo de la mejor manera para compartirlos con nuestros ciudadanos, porque usted sabe que no es lo que uno diga, sino como lo diga. Y sus palabras las considero que siempre llevan aliento y motivación a las personas. Muchísimas gracias, Fabián. Y muchas gracias a las compañeras también y a todos los ciudadanos que han participado. De mi parte, don Fabián, agradecerle muchísimo. Como dice doña Nora y Shirley, yo creo que las puertas quedan abiertas. Y a mí el mensaje que me queda es, somos responsables de nuestra propia vida, de nuestras propias actitudes. Así es que actuar como responsables y no como víctimas de lo que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Así es. Fabián, para que aproveches ahí, para que aproveches ahí en el cierre tuyo, ya para culminar el proceso, número de teléfono o dónde poderlo contactar si quisiera alguna otra persona poder conversar con usted directamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley, Marlene, doña Nora. Un gusto, para mí ha sido un placer poder apoyar al gobierno local de Grecia en esta muy buena iniciativa. Esto es muy necesario, como usted lo dice, y obviamente pues yo gustoso en cualquier momento que me quieran volver a invitar, aquí estaré presente apoyando esta gran iniciativa de la Municipalidad de Grecia. Y ahí vamos, hay muchos temas interesantes que yo sé que podremos abordar en un futuro, y nada más es de ponernos de acuerdo. En mi caso, mi número de teléfono es 8842-8840, lo vuelvo a reiterar, 8842-8840, y el correo electrónico es elcoachfabian@gmail.com. Entonces, por cualquiera de esas dos vías, con todo gusto ahí vamos a estar para servirles, y vuelvo a reiterar, muy complacido, y agradecerle también a toda la audiencia que tuvimos hoy, de griegos y griegas, que les deseo muy buenas noches y que ojalá que este ratito haya sido de su provecho. A todas las personas que nos acompañaron en esta tarde-noche, agradecerles por esta sintonía. De nuestra parte, una feliz noche para todos, y nos vemos en las próximas sesiones de charlas, porque ya tenemos varias agendadas que ahí poco a poco en nuestras redes sociales les vamos a ir compartiendo. Hasta pronto.